Hola chicos, en esta ocasión les voy a llegar de un formato un poco distinto. En el marco de las movilizaciones, ustedes saben que no todos los tutorados, ustedes pueden asistir a sus respectivas tutorías. Entonces el programa pensó que este medio es bastante amigable con aquellos chicos que no pueden asistir a tutorías porque están trabajando o porque son de regiones y también quieran tener la posibilidad de seguir con el programa, ¿ya? Primero decirle que es bastante importante que ustedes sigan estudiando a pesar de tener su actividad de paro o trabajo o lo que sea que estén haciendo, porque de esta forma se va a hacer mucho más fácil cuando regresen del paro a la clase y tengan que dar pruebas y controles y así no terminen con un fin de semestre estresado, ya que es su primer año. Entonces es bueno prevenir un poco ese tipo de situaciones, ¿ya? Importante es que antes de que se pongan a ver el video, se hagan un repaso de todas las sesiones que hemos tenido, ya que este tópico es bastante global y tiene contenido de estequiometría, soluciones, nomenclatura por ahí. Así que siempre es bueno que le echen una miradita a lo que ya hemos visto, ¿ya? En este caso vamos a seguir viendo lo que son las propiedades coligativas, como vimos en la sesión anterior, en, el, en esta semana, la semana pasada. Y vamos a ver unos ejercicios y la forma en que los vamos a resolver, ¿ya? Bueno, al final de la sesión ustedes deberían poder ordenar los datos y inferir otros desde el enunciado, ¿ya? Y con estos datos seleccionar las fórmulas que le permitan llegar a la resolución del problema. Una vez teniendo estos datos ordenados, ustedes tienen que ejecutar de una manera lógica. Es decir, si le están pidiendo, no sé, la fracción molar, tienen que calcular los moles primero, ¿ya? Entonces, para calcular los moles primero, tienen que calcular el peso o la masa molecular. Ya ustedes van a ir viendo ahora en los ejercicios cómo vamos a ir trabajando esto. Yo les voy a mostrar unos ejemplos, ¿ya? Pero con la actividad que hay al final de la presentación, ustedes tienen que poner en práctica estos pequeños objetivos que vamos a lograr durante la sesión. Finalmente, ustedes en la próxima sesión me van a decir algunos usos de cada propiedad, algunos usos prácticos en nuestra carrera o en la vida diaria, para que haciendo este análisis les quede un poquito más claro cada concepto o cada variable de la fórmula y puedan ver los problemas y los enunciados de una manera más amigable cuando tengan que enfrentarse a ellos. Bueno, aquí les voy a presentar la estructura de la sesión, donde comenzaremos, perdón, con los conceptos y fórmulas que vamos a ver, ¿ya? De las propiedades coligativas. Luego, vamos a ver un ejemplo y la estrategia de resolución. Vamos a resolver este problema mediante esa estrategia y al final de la presentación ustedes van a tener una actividad práctica donde van a tener que aplicar este procedimiento, ¿ya? Esta actividad me la pueden mandar al correo o la vemos en una sesión presencial, dependiendo de la disponibilidad de todo el grupo, ¿ok? Nos vamos a organizar por el grupo de WhatsApp o vía correo electrónico. Bueno, vamos a ver 4 propiedades coligativas que son las que a ustedes les van a evaluar en la última
parte del ramo, ¿ya? Vamos a ver el descenso de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. El descenso de la presión de vapor consiste en la disminución de la presión en las partículas del solvente al aplicar un soluto, ¿ya? Este soluto puede generar una barrera física o una interferencia dentro del solvente que hace que disminuya su energía y por tanto disminuya su presión de vapor, ¿ya? Es decir, al aplicar algún soluto a un solvente, este va a disminuir su presión de vapor. O sea, la presión de vapor del solvente puro va a ser mayor que la presión de vapor resultante de la disolución, ¿ya? Esto va a depender de la fracción molar del soluto, que como recordarán del tópico de soluciones, la fracción molar no es nada más que los moles del soluto en los moles totales de la solución, que vendrían siendo los moles del solvente más los moles del soluto. Ahí tienen que calcular de manera independiente porque si son dos compuestos de naturaleza distinta, tienen distintos pesos moleculares y distinta masa, y entonces ahí tienen que calcularlo de forma independiente, ¿ya? La presión de vapor del solvente puro también va a tener un efecto en la presión, en el descenso de presión de vapor de la solución. Mientras mayor sea la cantidad de soluto, mayor va a ser el descenso, ¿ya? Mayor va a ser este diferencial. Y este diferencial es la resta de la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. El aumento del punto de ebullición o ascenso ebullioscópico. Esto quiere decir que a una misma temperatura el solvente puro va a evaporarse, pero el solvente con soluto, es decir, la solución, no va a evaporarse a esa temperatura porque requiere una mayor energía. Como yo le hablaba en la diapo anterior, este compuesto, este soluto, va a generar una barrera que le va a quitar energía al solvente, por tanto, se va a necesitar mayor energía para cambiar de fase líquida a gaseosa y por tanto una mayor temperatura, ¿ya? En la fórmula, el delta de temperatura va a ser la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente, que va a ser igual a la constante bioscópica, que se las pueden dar en grados Kelvin kilos mol o en grados Celsius kilos mol o en cualquier otra unidad de medida, ¿ya? Ustedes tienen que ver que las unidades de medida estén acorde en todas las variables, ¿ya? Porque así van a ir despejando términos y van a llegar a un resultado con mayor validez y van a poder darse cuenta de un error más fácilmente que si lo hacen sin anotar las unidades de medida. Recuerden ser ordenados con eso, ¿ya? Bueno, también va a depender de la molaridad del soluto, que es la concentración de moles de soluto en kilos de solvente, ¿ya? Ahí ustedes tienen que cuidar el tema de las unidades de medida. Bueno, en este ejemplo o en este gráfico pueden ver que el punto de ebullición del agua va a ser menor que el punto de ebullición del agua más un soluto, ¿ya? Bueno, el descenso crioscópico. El descenso crioscópico es la disminución del punto de congelación de una solución, ¿ya? Que va a depender igual de la constante crioscópica y de la molaridad del soluto. El soluto va a crear una barrera, la barrera de la que estábamos hablando, dentro del solvente, que va a impedir que éste pueda unirse y pueda
generar un estado sólido a la misma temperatura que el solvente puro, ¿ya? Por ejemplo, aquí el agua. A 0 °C el agua es sólida, pero si nosotros la combinamos con sal, la sal va a tender a diluirse en el agua, en el agua sólida, y va a fundir este solvente, pero no va a cambiar su temperatura, es decir, va a estar líquida a 0 °C. ¿Ya? Va a haber una disminución del punto de congelación. O sea, para congelar eso se debe bajar la temperatura y vamos a volver a un estado sólido. Aquí hay un ejemplo de cómo enfriar tu cerveza de una forma rápida y fácil mediante el uso de esta propiedad coligativa. Obteniendo agua líquida a 0 °C va a ser una manera mucho más rápida de enfriar cerveza o cualquier otra cosa que ustedes quieran enfriar. ¿Ya? Otra forma de aplicación de esta propiedad también se hace en carreteras que están obstaculizadas por nieve. Agregan sal para poder despejarlas y mejorar el tránsito, ¿ya? Y todo esto es gracias a esta propiedad coligativa de descenso crioscópico. Con respecto a la osmosis o la presión osmótica, va a ser la presión necesaria para detener el flujo del solvente a través de la membrana. ¿Qué es esto? Si ustedes recuerdan, la osmosis es un proceso natural que ocurre a través de una membrana semipermeable donde el solvente se va a mover de un lugar de menor a mayor concentración, ¿ya? Si ustedes ven en la imagen, en la osmosis, se ve claramente que el lugar que tiene más agua es el que está más concentrado, o el que tiene mayor soluto, mayor cantidad de soluto, ¿ya? Hay procesos industriales que utilizan osmosis inversa, que es hacer que el agua pase hacia la parte concentrada, y como el soluto no es capaz de atravesar la membrana semipermeable, ejercen una presión física externa donde hacen pasar mediante esta presión el agua a través de esta membrana, funcionando como un filtro, dejando solutos indeseados al otro lado de la membrana, ¿ya? Es una manera de filtrar el agua. También recordar que para las propiedades coligativas es bastante importante el factor de Van Hoff, ¿ya? Para aumento bioscópico, descenso del punto de congelación y disminución, y presión osmótica, es bastante relevante este factor, ya que va a depender de la naturaleza del soluto. Aquí les dejo una definición para que, si más adelante se les olvida, antes de volver del paro, puedan revisar este material y acordarse de este factor que lo van a tener que utilizar, y es bastante fácil, pero conceptualmente quizá, si no lo saben, pueden obviarlo y tener un error que es bastante fácil de prevenir, ¿ya? Esta definición nos dice que este factor es un parámetro que indica la cantidad de especies presentes en la solución que provienen del soluto, ¿ya? Aquí les voy a dar unos ejemplos para que les quede un poco más claro. Y bueno, repetirles que lo deben utilizar en el aumento del punto de ebullición, en la propiedad de descenso de punto de congelación y la de presión osmótica, ¿ya? Solamente agregándolo como un factor que multiplica al resto de las variables, ¿ya? Ejemplos de solutos, ¿ya? Aquí tenemos sacarosa,
que ustedes saben no se separa en ninguna otra especie, no hay iones ni radicales de sacarosa, entonces nuestro factor I va a ser 1. El cloruro de sodio se disocia en iones sodio y cloruro, generando dos especies. Entonces nuestro factor I va a ser 2. El cloruro de aluminio va a generar 4 iones, 1 de aluminio y 3 de cloruro. Entonces nuestro factor I va a ser 4. Bueno, aquí tienen un ejercicio donde yo marqué los datos importantes de este enunciado. Bueno, vamos a verlo. Se disuelven 48,09 gramos de sacarosa en 248 ml de agua a 25 grados Celsius. A esta temperatura la densidad del agua es 0,9971 gramos por ml y su presión de vapor es de 23,756 torr. ¿Cuál es la presión de vapor de la solución? Bueno, dentro del enunciado tenemos que hay 48,09 gramos de sacarosa que son disolvidos, es decir, esto vendría siendo y se disuelven ¿en qué? En agua, que vendría siendo el solvente. ¿A qué temperatura? Y ahí tenemos otro dato, temperatura, 25 grados Celsius. Otro dato que tenemos es densidad del agua, ¿ya? 9.971 gramos por ml y una presión de vapor de 23,756 torr. El dato que nos piden es la presión de vapor de la solución, ¿ya? Aquí hay varios datos que nosotros, si los ordenamos de una manera correcta, vamos a poder visualizar cuál es el mejor método de resolución y cuáles son las fórmulas y conceptos que debemos utilizar para la resolución de este problema. Bueno, ustedes tienen que ordenar los datos dados e inferidos y los datos requeridos. Es decir, qué tenemos para realizar el ejercicio y qué es lo que nos piden, ¿ya? Lo que tenemos son los 48,09 gramos de sacarosa, que ya dijimos que era el soluto, los 248 ml de agua, el solvente, 0,9971 gramos por ml la densidad del agua, 23,756 torr la presión de vapor del solvente puro y 342 gramos vendría siendo la masa molecular de la sacarosa. Bueno, este dato no nos lo dan, pero nos dan la fórmula molecular. Entonces nosotros, si vamos a la tabla periódica, podemos sacar este dato, ¿ya? Este es uno de los datos inferidos que a ustedes le hacen hacer regularmente. También sabemos que el agua tiene una masa de 18 gramos y lo que nos están pidiendo es solo la presión de vapor de la solución. Es decir, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? El descenso de presión de vapor. Tenemos varios conceptos de presión de vapor y tenemos conceptos de masa que nosotros podemos inferir que los podemos utilizar en fórmulas de moles, ¿ya? Moles de soluto, moles de solvente. Tenemos la densidad para poder pasar el volumen de agua a masa. Tenemos la presión de vapor del solvente puro. Y con estos datos podemos calcular la fracción molar del soluto. Tenemos la presión del solvente puro, entonces vamos a calcular el diferencial de presión de vapor, ¿ya? Y si nosotros revisamos las fórmulas, sabemos que este diferencial va a ser la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Entonces, despejando vamos a poder resolverlo, ¿ya?
Bueno, ya hablamos de las fórmulas necesarias para este ejercicio. Tenemos el diferencial de presión de vapor, el descenso, que va a ser la presión de vapor del solvente menos la presión de vapor de la solución. Tenemos los moles, que es la masa que tenemos del compuesto dividido su masa molar. La densidad, que es la masa del compuesto dividido su volumen. Y la fracción de soluto, que son los moles de soluto dividido los moles de soluto más los moles de solvente. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a calcular, o sea, vamos a mostrar la fórmula que vamos a utilizar para llegar al resultado final, que es la presión de vapor de la solución, que es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Este diferencial, como ya les dije, es la presión de vapor del solvente menos la presión de vapor de la solución. Y despejando, nos queda que la presión de vapor de la solución va a ser igual a la presión de vapor del solvente menos la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro, ¿ya? La densidad sabemos que es la masa dividido volumen, entonces la masa va a ser la densidad por el volumen. Esto para calcular la masa del agua, ¿ya? Aquí tenemos la masa del agua, que es la densidad por el volumen. Aquí es 248 ml. Tengo que corregirlo. Pero el resultado de la masa del agua en este caso es de 247,28 gramos. La fracción molar del soluto va a ser la masa que nos dan del soluto dividido su peso molecular, dividido la masa del soluto dividido su peso molecular, más la masa del solvente dividido su peso molecular. Nos da una fracción molar de 0,01. Ya, tenemos el dato que la presión de vapor del solvente puro es de 23,756 torr. Entonces la presión de vapor de la solución va a ser la presión de vapor del solvente puro menos la que va a ser 23,756 torr menos la fracción molar del soluto, que es 0,01, por esta misma presión, ¿ya? Esto les va a dar un resultado de 23,518 torr. Bueno, la actividad individual consiste en hacer lo mismo que hicimos durante esta presentación, pero en estos ejercicios. Ustedes deberán primero inferir y escribir los datos dados y requeridos, luego seleccionar la fórmula necesaria y el orden lógico para la resolución de este ejercicio y resolverlo cuidando siempre las unidades de medida. La próxima sesión que nosotros tengamos, ustedes van a exponer este ejercicio para poder tener una retroalimentación suya y de sus compañeros, ¿ya? En esta sesión vamos a atender todas las dudas que hayan surgido y revisar bien la estrategia y corregir conceptos que estén un poco confusos, ¿ya? Si pueden, mándenme esta actividad a mi correo y nos vemos la próxima semana. Saludos chicos, que estén muy bien. Cualquier cosa, mi correo o el grupo de WhatsApp. Chaito.